Buenas noches. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Isaías. Y mientras estaba preparando este estudio el día de hoy, en la mañana yo estaba meditando acerca de nuestro estudio pasado y comparándolo con nuestro estudio pasado, la verdad es que habla de lo mismo, solamente que de una diferente manera. Y yo meditaba un poco y yo decía, seguramente es porque no hemos aprendido la lección pasada. El Señor tiene algo que enseñarnos otra vez. Si usted recuerda, la ocasión pasada estuvimos viendo acerca de el tema de las ciudades, ¿no? Como a veces nosotros construimos nuestras propias ciudades, nuestras propias fortalezas, y ahí no tiene que estar nuestra confianza. Nosotros veíamos también cómo a veces nosotros acudimos a otros medios que no son el Señor para confiar, y pues eso termina en desastre. El Señor se encarga de deshacer todo eso. Nuestra única ciudad fuerte, dijimos aquella vez, es el Señor. Tenemos una ciudad fuerte. Sin embargo, yo le decía que en esta porción que vamos a estudiar esta noche es muy parecida, y yo creo que significa que no hemos aprendido, o lo que el Señor nos está diciendo con esta repetición es que, primero, que esto es importante, y en segundo lugar, que no hemos aprendido a confiar en Él, que todavía nos falta mucho para aprender a confiar totalmente en Él. No hemos aprendido a soltar el control, a soltar el volante de nuestra vida. Y creo que eso también es importante, por no decir crucial, en nuestra vida espiritual. El día de hoy vamos a estudiar los capítulos 28 hasta el 35, vamos a llegar. Y si usted lee estos pasajes, se va a encontrar con una repetición de una frase muy importante para nuestro estudio el día de hoy, y es ay. De hecho, si usted quiere ponerle nombre al estudio, así se llama, ay. Y se repite 6 veces a lo largo de esta porción, en el capítulo 28, en el capítulo 29 2 veces, en el capítulo 30, en el capítulo 33. E Isaías aquí nos sumerge en una llamada apasionada de Dios a nosotros que somos su pueblo. Como hemos visto anteriormente, este lamento de ay no es como de asco, sino que es un augurio de desgracia y de juicio. Y ahora uno se preguntará, bueno, ¿cuál es la razón por la cual Dios menciona 6 veces ay como si fuera una desgracia o un juicio? Porque el pueblo estaba eligiendo confiar en poderes políticos por encima de su confianza en las promesas de Dios. Y para ponerlo un poco en contexto con nuestro libro de Isaías, recuerde que la invasión asiria que Isaías había profetizado años antes, allá en el capítulo 7, ahora para el capítulo 28 ha llegado. Después de vencer al reino del norte, es decir, Israel, y a Samaria, el siguiente objetivo territorialmente sería Judá. Es como si, por ejemplo, una nación de Europa tratara de invadir el continente americano y primero empezaría por Canadá, luego por Estados Unidos, y uno pensaría aquí en México, bueno, nosotros somos los siguientes, ¿no? Es una forma similar. Entonces imagínese usted que ya Canadá ha sido conquistada, Estados Unidos también, y solamente estamos a unos cuantos kilómetros, ¿verdad? Ahora, el pueblo, ante esta amenaza, se preguntaba qué ocurriría con ellos. Sus hermanos del norte, porque les recuerdo que allá estaban 3/4 partes del pueblo de Dios, habían sido derrotados. Muchos de ellos hubieran podido pensar, bueno, realmente eran un montón de pecadores, se lo merecían, por eso les pasó eso. Sin embargo, también tuvo que haber una sensación de desconcierto. Imagínese usted la escena, ¿no? Prende el televisor y sus hermanos del norte están agonizando. Han sido derrotados por enemigos de Dios. Usted hubiera pensado, oye, ¿cómo dejó Dios que ocurriera todo esto? Después de todo, ¿no somos los descendientes de Abraham?
¿Qué pasó con la promesa del reino eterno hecha a David? ¿Acaso Dios nos ha olvidado? ¿Fue Jehová de los ejércitos vencido? ¿Son los dioses asirios más fuertes que Dios Todopoderoso? Si el resto de las naciones ha caído ante Asiria, ¿qué será de nosotros si el Señor nos ha abandonado? Esos eran los pensamientos del pueblo en aquel tiempo. Y nosotros podríamos pensar, oh, bueno, qué faltos de fe. Bueno, recuerde siempre, y usted lo puede recordar a través de su vida, que las crisis siempre tienen como compañeras a la duda, la incertidumbre y la desesperación. Y Judá estaba ahora tentada a poner sus ojos en Egipto, porque era la única nación poderosa que quedaba. Ya todas las demás, ¿se acuerda del juicio de las naciones en el estudio pasado? Ya todas esas habían quedado eliminadas y solo quedaba Egipto. Sin embargo, Dios le da un mensaje a Isaías para que el pueblo vuelva sus ojos hacia el cielo, donde mora el único Dios fiel y verdadero. Así que a medida que vamos avanzando en este estudio, vamos a tener un poco más claro que Dios es digno de confianza y que su fidelidad incluso está en medio de las crisis. Él es el Señor que controla la historia y la suya siempre es la última palabra. El capítulo 28 de Isaías, si usted quiere acompañarme ahí, Isaías 28:1. Isaías 28:1 abre con la primera proclamación del ay. Fíjese cómo dice: ay de la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín y de la flor marchita de su gloriosa hermosura que está sobre la cabeza del valle fértil de los vencidos por el vino. ¿Por qué les dice que son corona de arrogancia? Recuerde que Efraín está hablando de el reino del norte, Israel. Porque si usted fuera a ese territorio, vería como en medio del valle se extiende una colina, como si fuera una forma de corona. Entonces por eso a esa región de Samaria y esa región de Israel se le conocía como la corona. Y fíjese cómo continúa diciendo versículo 2. Miren, uno fuerte y poderoso de parte del Señor, como tormenta de granizo, tempestad destructora, como tormenta de violentas aguas desbordadas, los ha lanzado a tierra con su mano. Con los pies es pisoteada la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín, y la flor marchita de su gloriosa hermosura, que está sobre la cabeza del valle fértil. Será como el primer higo maduro antes del verano, el cual uno ve, y tan pronto está en su mano se lo traga. En aquel día el Señor de los ejércitos será hermosa corona y gloriosa diadema para el remanente de su pueblo. Espíritu de justicia para el que se siente en juicio y fuerza para los que rechazan el asalto en la puerta. Aquí Isaías en su mensaje está diciendo ay, porque va a enfrentar la resistencia y el desdén de los líderes de estos reinos. Ellos menospreciaban su palabra por considerarla inferior a su propia sabiduría. Y para que podamos imaginarnos cómo estaba la situación con estos líderes, Isaías los describe de la siguiente manera, versículo 7. También estos se tambalean por el vino y dan traspiés por el licor. El sacerdote y el profeta por el licor se tambalean. Parece que estaban bailando, ¿no? 2 pasitos para adelante y uno para atrás de tan ebrios que estaban. Están ofuscados por el vino, por el licor dan traspiés, vacilan en sus visiones, titubean al pronunciar juicio, porque todas las mesas están llenas de vómito asqueroso sin un solo lugar limpio. Imagínese estos oficios sagrados, el de sacerdote y el de profeta, que ha sido tan nublado su juicio y tan necio su razonamiento, que ahora las mesas sagradas están llenas de vómito porque están regresando todo el alcohol. Es una imagen asquerosa, ¿cierto? Denigrante. Versículo 9. ¿A quién enseñará conocimiento o a quién interpretará el mensaje? ¿A los recién destetados? ¿A los recién quitados de los pechos? Oye, Isaías, ¿qué quieres decir con esto? Versículo 10.
Porque dice mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. Este último versículo, el versículo 10, en hebreo lo voy a pronunciar y no por ser payaso, sino más bien porque usted va a entender el significado de esto que está diciendo Dios. En hebreo, este versículo 10 es, espero pronunciarlo bien, sab la sab, kab la kab, seer sham, sab la sab, kab la kab, seer sham. Y esto, diciéndolo rápido, es como el balbucear de un niño pequeño. Yo obviamente no soy judío, ni el hebreo es mi lengua materna, entonces no me salió tan bien, pero esto simula el juego o el balbucear de un niño pequeño, que está intentando hablar pero no puede. Bueno, los líderes del pueblo están tan ebrios que pretenden enseñar al pueblo cuando lo único que saben hacer es balbucear. Pretenden, fíjese nada más qué locura, qué necedad, pretenden desechar el consejo de Dios y su sabiduría cuando tienen el entendimiento de un infante. Este pasaje nos recuerda mucho al capítulo 6, ¿recuerda? Donde el profeta recibe su comisión divina en una visión del trono de Dios. Y en este encuentro Dios le dice que la gente se volverá sorda a su mensaje y endurecerá su corazón. Y eso va a resultar en juicio sobre la nación, ¿se acuerda? Tanto en Isaías 6 como en este pasaje, el mensaje de Dios es rechazado y despreciado por los líderes, en primer lugar. Y esto lleva a consecuencias gravísimas. Los sacerdotes y los profetas desechan a Dios y se han vuelto arrogantes. Y Dios aquí les dice que debido a su incredulidad y desprecio hacia su mensaje, solo les va a hablar en la lengua de los invasores asirios. Les va a hablar en una lengua que no saben entender, es decir, los van a venir a conquistar un pueblo extranjero. Versículo 11. En verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, Él hablará a este pueblo, hablando de Dios, al cual había dicho, aquí hay reposo, den reposo al cansado, y aquí hay descanso. Pero fíjese lo que dice Isaías, pero no quisieron escuchar. ¿Cuál es la consecuencia de que no quieran escuchar la palabra de Dios? Dice el versículo 13, por lo cual la palabra del Señor para ellos será. Y fíjese la ironía de esto. Dios tiene un buen sentido del humor. Dice, mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá, para que vayan y caigan de espaldas, se quiebren los huesos y sean enlazados y apresados. Sacerdotes, profetas, ustedes están dirigiendo a mi pueblo y queriéndoles enseñar con balbuceos que no entienden, ni ustedes mismos. Yo les voy a hablar de la misma manera, de manera que ustedes no entiendan. Eso será juicio para ustedes. Les contesta con la misma moneda. Por cuanto rechazaron la palabra de Dios, Dios les negará el entendimiento de su palabra. Y piensa en esto, aterricemos un poco esto. Hoy vivimos en un mundo donde la sabiduría humana y la autosuficiencia son valoradas sobre la sabiduría divina y la dependencia de Dios. Y cuando pasa eso, nosotros tenemos una sociedad que corre el riesgo de caer en el mismo error que los líderes de Judá y Efraín. Cuando despreciamos la palabra de Dios y confiamos en nuestra propia inteligencia, nos volvemos sordos a su voz y abrimos la puerta al juicio divino. Es como si, por ejemplo, estamos en un auto y si Dios fuera el conductor, todo bien, no pasa nada, vamos en la carretera. Y de repente llega una curva y nosotros nos atemorizamos por la curva. Y usted dice, yo creo que yo sé manejar. Pero ¿acaso Dios sabrá manejar esto? ¿Sabrá manejar una curva? ¿Sabrá tomar esta curva? No está muy pronunciada. Y entonces de repente nosotros tomamos el volante, así por la fuerza, siendo nosotros los copilotos. Y de repente empezamos a forcejear.
Y Dios sabe que nosotros no podemos con eso. Pero dice, bueno, si eso es lo que quieres. Y lo que sucede es que nosotros no sabemos tomar la curva y nos vamos derecho al voladero. Eso pasa cuando confiamos más en nuestro propio entendimiento que en la sabiduría de Dios. Ahora, teniendo como antecedente todas estas palabras, Isaías nos presenta una perspectiva profunda sobre la búsqueda de la seguridad fuera de Dios. Y aquí vemos a los líderes de Jerusalén en su ansia por protegerse de Asiria, aliándose con Egipto, creyendo que encontrarán seguridad en esa alianza. Pero Isaías les dice, no, ustedes van a morir. Si hacen eso, ustedes van a terminar mal. Isaías les dice, ustedes van a construir su refugio sobre fundamentos falsos, sobre mentiras. Pero a pesar de que el pueblo conoce que eso está mal, de todas formas lo hacen. ¿Usted conoce a alguien así? Que a pesar de que sabe que eso es algo malo, de todas formas lo hace. Yo le pregunto, ¿usted es así? Yo me preguntaba esto a mí mismo. Y la Biblia tiene una palabra reservada para eso. La Nueva Biblia de las Américas traduce esta palabra hebrea como insolente. Insolente. Y es la primera que aparece en el versículo 14. Pero el primer adjetivo en el versículo 14. Y esta es la palabra más peyorativa del Antiguo Testamento para referirse a alguien. Insolente, el que conoce lo malo y decide ir tras ello. Dice así, por tanto, oigan la palabra del Señor, versículo 14, oh insolentes, gobernantes de este pueblo que está en Jerusalén, porque han dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol, es decir, la región de los muertos. Cuando pase el azote abrumador no nos alcanzará porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Y vamos a seguir viendo esta actitud a lo largo del libro. Pero yo quisiera citar las palabras de Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 25. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Ese no es un problema del Antiguo Testamento. Este no es un problema ni siquiera del Nuevo Testamento. Es un problema desde la caída. Con que Dios les ha dicho y nosotros decimos, bueno, a mí no me importa lo que Dios haya dicho. Y ese es un problema, un pecado que afecta a cada una de nuestras vidas. No someternos a la voluntad y a la ley de Dios. Y usted preguntará, bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar si yo busco seguridad en algo o alguien que no es Dios? Nosotros estamos colocando, cuando hacemos eso, nosotros estamos colocando nuestra confianza en lo pasajero, en lo temporal. Y eso es una necedad, porque nosotros deberíamos ponerla en Dios eterno y todopoderoso. Y esta búsqueda que nosotros a veces tenemos de seguridad terrenal suprema, inevitablemente, sin lugar a dudas, Dios lo promete, eso conduce a la decepción y al fracaso. Porque todo, escuche, todo lo que no está fundado en Dios está destinado a desmoronarse. Lo voy a repetir, todo lo que no está fundado en Dios está destinado a desmoronarse. Usted coloque su confianza en cualquier cosa que no sea Dios, y eso se va a romper como se rompe un mazapán cuando uno lo abre. Se va a hacer trizas. Recuerde que Isaías describió esta alianza como un pacto con la muerte. Y no es que ellos invocaron a la Santa Muerte, es que ese pacto los va a llevar a la muerte. Todas las cosas que hacemos fuera de Dios
tienen consecuencias eternas. Lo que usted hace hoy tiene consecuencias por siempre. La seguridad que se busca fuera de la voluntad de Dios es solo una ilusión y conduce a la destrucción espiritual. No es que vayamos a perder nuestra salvación. Es que nuestra vida espiritual simplemente va a caer en picada. Fíjese usted cómo dice el versículo 16. Oh Señor, por tanto, así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Pondré el juicio como medida y la justicia como nivel. Entonces el granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas cubrirán el escondite. ¿Cuál es la cura? Hermano, yo he confiado en cosas que no son Dios. ¿Cuál es la solución? Volver a Dios. Ir a la seguridad y la estabilidad que Dios ofrece a aquellos que confían en su providencia y promesas. Aquellos que desprecian a esta piedra angular que Dios ofrece van a enfrentar la consecuencia de su incredulidad. Porque en lugar de encontrar seguridad en Él, van a experimentar ruina y desilusión. Si a usted le parece conocido este versículo, el versículo 16, es porque el apóstol Pedro, el apóstol Pablo citan este versículo en sus cartas. El apóstol Pedro cita directamente allá en 1 de Pedro 2, del 4 al 8, y aplica este pasaje a Jesucristo, la piedra angular rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Para aquellos que creen en Él, Cristo es la base sólida de su fe, pero para los que lo rechazan se convierte en piedra de tropiezo y en roca de escándalo. Pablo en Romanos también hace referencia a Isaías para explicar cómo el cumplimiento de esta profecía se realiza en Jesucristo. Jesucristo mismo dijo en el Sermón del Monte que todo aquel que oye sus palabras y las pone por obra es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero si no escuchamos su voz, si endurecemos nuestro corazón y si no le obedecemos, entonces vamos a edificar nuestras casas, es decir, nuestras vidas, sobre la arena. Y si de algo estamos seguros, es de que solo la roca nos puede sostener ante la adversidad y ante la presencia de Dios. Ya lo dice Isaías, aquellos que confíen en Él no serán avergonzados, pero aquellos que lo rechacen enfrentarán la consecuencia de su incredulidad. Dice el versículo 18, será terminado el pacto de ustedes con la muerte, su convenio con el Seol no quedará en pie cuando pase el azote abrumador, ustedes serán pisoteados por él. Cuantas veces pase los arrebatará, porque pasará mañana tras mañana, de día y de noche, y será terrible espanto el comprender el mensaje. La cama es muy corta para estirarse en ella, y la manta muy estrecha para envolverse en ella, porque el Señor se levantará como en el monte Perasim, se enojará como en el valle de Gabaón, para hacer su tarea, su extraña tarea, y para hacer su obra, su extraordinaria obra. Y ahora, no continúen ustedes como insolentes, no sea que se hagan más fuertes sus grillos, pues de parte del Señor Dios de los ejércitos he oído de una destrucción decretada sobre toda la tierra. Isaías está diciendo al pueblo, Asiria va a llegar a Jerusalén, tal como llegó al resto de las naciones. ¿Sobre qué descansa su confianza? Hermano, hermana, las tormentas de la vida van a llegar. ¿En quién estamos confiando? Más vale que en Dios. Su consejo es maravilloso y grande es su sabiduría. El segundo ay se encuentra en el capítulo 29, donde Dios, a través del profeta Isaías, reprende al pueblo de Jerusalén, a quien llama Ariel, que significa león de Dios. Y lo reprende por su adoración hipócrita. Aunque parecían ofrecer sacrificios y alabanzas, sus corazones estaban distantes de Dios. Eran culpables de una adoración falaz y mentirosa.
Solo voy a leer el versículo 1 del capítulo 29, pero usted puede seguir leyendo. Dice, ay Ariel, Ariel la ciudad donde acampó David. Añadan años sobre años, celebren las fiestas a su tiempo. Fíjese cómo dice el versículo 13. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de mentira. Jesús también citó esa frase en Mateo 15:8. Y aquí vemos que la adoración no solo se trata de rituales externos o palabras vacías. La adoración se trata de una conexión profunda y sincera con el corazón de Dios. Ya lo dijimos en la primera sesión. Usted puede alzar las manos en su iglesia todo lo que quiera, pero quizás en su corazón las tiene cruzadas, diciendo, no, Dios, no te voy a adorar. Preguntémonos, ¿nos acercamos a Dios con sinceridad o humildad? ¿O simplemente vamos a través de los movimientos externos? Solo cantamos porque hay que cantar, aplaudimos porque hay que aplaudir, oramos porque hay que orar, leemos porque hay que leer. No, esto se trata de una relación con Dios. Él anhela una relación auténtica con nosotros. Los verdaderos adoradores, dijo Jesucristo, adoran en espíritu y en verdad. Versículo 15. El tercer ay es para aquellos en Ariel que esconden sus planes al Señor. Fíjese cómo dice el versículo 15, ahí del capítulo 29. Hay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve o quién nos conoce? Versículo 16. ¡Qué equivocación la suya! ¿Es acaso el alfarero igual que el barro para que lo que está haciendo diga a su hacedor, él no me hizo? ¿O lo que está formado diga al que lo formó, él no tiene entendimiento? Podemos imaginarnos a los consejeros del rey diciendo, no digamos lo de Egipto a Isaías. Él no tiene por qué saber esto. Vamos a mantener esto entre nosotros, en secreto, que no se entere. Pero aquí Isaías es como si él estuviera atrás de ellos y diciendo, hola, ¿cómo están? ¿De qué estaban hablando? Porque no hay manera de esconderse de Dios. Todos nuestros intentos por ocultar nuestros pensamientos, pasiones, deseos, pecados, planes, son en vano. En el siguiente ay, que está en el capítulo 30, versículo 1, vemos la terquedad del pueblo de Israel que se aleja de Dios y confía en su propia fuerza y alianzas humanas en lugar de buscar la dirección divina. Fíjese cómo dice el versículo 1. Hay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos. Y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Los que descienden a Egipto sin consultarme, para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo o refugio a la sombra de Egipto. Ellos no estaban citando el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No, él decía, el que habita bajo el abrigo de Egipto morará bajo la sombra de Faraón. ¿Lo ve? El pueblo, en lugar de confiar en el Señor, comienza a hacer alianzas con Egipto. Y la pregunta que Dios hace a su pueblo y que nos hace hoy es, ¿acaso me consultaron en sus planes? ¿Me consultaron? ¿Me preguntaron? Y bueno, uno podría pensar, bueno, Dios sin duda puede utilizar todo tipo de circunstancias para cumplir sus buenos y excelentes propósitos. Y decimos amén. Pero nosotros nunca, escuche, nunca debemos asumir que Él estará de acuerdo con cada una de nuestras decisiones si no le consultamos. Si nosotros decimos que Dios es Señor de nuestra vida, entonces Él debe gobernar cada aspecto de ella. Cuando nos negamos a hacerlo o simplemente pasamos por alto el consultarle sobre una decisión, podemos afirmar que eso será un fracaso seguro. Fíjese cómo dice el versículo 3. Por tanto,
El amparo de Faraón será su vergüenza, y el abrigo o refugio a la sombra de Egipto, su humillación. El resto del versículo 30 es básicamente una ilustración de esto. Aquí Isaías profetiza sobre una caravana que viaja en el desierto para llevar las riquezas del pueblo de Egipto, en medio de serpientes, escorpiones y leones. Y luego le dice al pueblo, a Isaías, no nos profetices más condenación. Usted, insisto, puede leerlo en su casa. Míranos, debemos escuchar palabras de aliento. No importa que tus palabras no sean ciertas, queremos una mentira que aparente aliviar nuestra enfermedad, pero no una verdad dolorosa que llegue a sanarnos. No queremos más oír sobre un Dios airado y santo. Eso es lo que dice el final del versículo 11. No oigamos más acerca del Santo de Israel. Y luego Isaías les profetiza, no quieren escuchar al Santo de Israel. El Santo de Israel tiene algo que decirles. Y el resto es juicio. Pero en medio de todo ese juicio, fíjese cómo dice el versículo 18. Por tanto, recuerde, todo lo anterior es juicio. El Señor desea tener piedad de ustedes. Y por eso se levantará para ustedes. Y por eso se levantará para tener compasión de ustedes. Porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son los que en Él esperan. Como ya dijimos, esperar es un signo de confianza. Cuán bienaventurados son todos los que en Él confían. Fíjese qué paciencia, qué amor, qué deseo de Dios para con su pueblo. Porque a pesar de nuestra obstinación y nuestra desobediencia, Dios no nos abandona ni nos castiga de inmediato, sino que nos espera con los brazos abiertos, listo para extendernos su gracia y misericordia cuando nos volvemos a Él. Fíjese cómo dice el versículo 21. Tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Este es el camino, anden en él, ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. Cuando nosotros confiamos en Dios, aprendemos a discernir sus caminos como si nos hablara con el susurrar del viento. Él nos dirige. ¿Tú crees que Dios gobierne tu vida? El primer paso es confiar en Él. Y lo verás tan claro como el agua. Los versículos que siguen a estos, el resto del capítulo 30, nos muestra cómo esta gracia transforma el mundo. Dios promete transformar la desolación en abundancia, la aflicción en gozo y la opresión en libertad. Establecerá un reino de justicia y equidad donde reinará la paz y la armonía. Y en este reino restaurado, la presencia de Dios será palpable, guiando y protegiendo a su pueblo en todo momento. Y esto, a nosotros, al igual que como fue para el pueblo, nos llena de esperanza y nos desafía a confiar en la fidelidad de Dios. Dios nos recuerda que aunque enfrentemos dificultades y desafíos en la vida, podemos confiar en que Dios está trabajando en medio de ellas para traer redención y restauración. Su gracia tiene el poder de cambiar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Nos lleva de la oscuridad a la luz, del sufrimiento a la alegría, de la desesperación a la esperanza. El quinto ay está en el capítulo 31. Fíjese cómo dice. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, en los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos, y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Pero Él también es sabio y traerá el mal, y no se retractará de sus palabras, sino que se levantará contra la casa de los malhechores y contra la ayuda de los que obran iniquidad. Pues los egipcios son hombres y no Dios, y sus caballos son carne y no espíritu. El Señor pues extenderá su mano, y el que ayuda tropezará, y el que recibe ayuda caerá. Todos ellos a una perecerán. Isaías les está diciendo, es un error confiar en aquellos que antes los esclavizaron. Es tonto, peligroso
y últimamente mortal, rechazar la ayuda de Dios y depender de recursos terrenales. Pero fíjese cómo continúa diciendo el capítulo 31, versículo 4. Porque así me dice el Señor, tal como gruñe el león o el leoncillo sobre su presa, contra el que reúne una multitud de pastores, pero que no se atemoriza de sus voces ni se acobarda por su multitud, así descenderá el Señor de los ejércitos para combatir sobre el monte Sión y sobre su colina. Como aves que vuelan, así protegerá el Señor de los ejércitos a Jerusalén, la protegerá y la librará, la perdonará y la rescatará. Dios llama, a pesar de su idolatría, llama al pueblo a volver a Él. Fíjese el versículo 6. Vuelvan a aquel de quien tan profundamente se han apartado, oh hijos de Israel. Bueno, fíjese que aunque Egipto no puede salvar, Dios sí los va a salvar. Fíjese cómo dice el capítulo 31, versículo 8. El asirio caerá por espada, no de hombre. Fíjese cómo Dios no va a ocupar recursos humanos para librar a su pueblo. Y la espada no humana lo devorará, no escapará de la espada, y sus jóvenes serán sometidos a trabajos forzados. Su fortaleza, literalmente su peña, a causa del terror pasará, y sus príncipes se espantarán ante el estandarte, declara el Señor, que tiene su fuego en Sión y su horno en Jerusalén. Isaías está diciendo, confíen en el Señor, Él va a derrotar a sus enemigos, no hay necesidad de confiar en otros medios. Y el último hay en el capítulo 33. Fíjese cómo dice el versículo 1. Hay de ti que destruyes y no has sido destruido, y de aquel que es traidor cuando otros no actuaron con perfidia contra él. Cuando termines de destruir, serás destruido. Cuando acabes de actuar con perfidia actuarán contra ti. Isaías está expresando que no hay necesidad de hacer alianzas inútiles con Egipto, porque al final de cuentas Dios promete destruir a los asirios y liberar a su pueblo del yugo de la opresión. Nosotros vamos a gastar, al igual que el pueblo aquí, innumerable cantidad de tiempo, de dinero y de esfuerzo por no confiar en el Señor. Dios es fiel en cumplir sus promesas. Dios no nos va a dejar solos. Aunque enfrentemos momentos difíciles, Dios no nos abandonará. Yo quisiera que leyéramos un último pasaje esta noche. El capítulo 33, pero en el versículo 2, fíjense cómo dice. Oh Señor, ten piedad de nosotros, en ti hemos esperado. Sé nuestra fortaleza cada mañana, también nuestra salvación en tiempo de angustia. Al estruendo del tumulto los pueblos huyen, al levantarte tú, las naciones se dispersan. Se recoge el botín como recoge la oruga, se lanzan sobre él como se lanzan las langostas. Exaltado es el Señor, pues mora en lo alto. Ha llenado a Sión de derecho y de justicia. Él será la seguridad de tus tiempos.
abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. Versículo 17. Tus ojos contemplarán al Rey en su hermosura. Verán una tierra muy lejana. Tu corazón meditará en el terror y dirá: ¿dónde está el que cuenta? ¿Dónde está el que pesa? ¿Dónde está el que cuenta las torres? No verás más al pueblo feroz, pueblo de habla incomprensible que nadie entiende, de lengua tartamuda que nadie comprende. Contempla a Sión, ciudad de nuestras fiestas señaladas. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será plegada, cuyas estacas no serán arrancadas nunca más, ni rotas ninguna de sus cuerdas. Porque allí el majestuoso, el Señor, será para nosotros, lugar de ríos y de anchos canales por donde no andará embarcación de remos, ni nave potente por él pasará. Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro Rey. Él nos salvará. Él nos salvará. Cuando pensamos en las dificultades ajenas, incluyendo las que leemos en las páginas de la Biblia, como este caso, con los asirios, estamos tentados a exclamar para nuestros adentros: bueno, pues ¿qué acaso no lo ven? Confíen en el Señor, es así de fácil. Pero cuando se avecinan las turbulencias en nuestra vida, cuando llegan las asirias a nuestra puerta, recordamos que confiar no es tan sencillo, que quizás no es tan fácil, que quizás sea mucho más drástico de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Y como hemos visto anteriormente, en el Antiguo Testamento, esperar es sinónimo de confiar. Y yo cada vez estoy más convencido de que esta es una excelente ilustración de la fe. Por ejemplo, imagine usted que está en el aeropuerto emocionado por un viaje planeado con anticipación y sabe que su vuelo despegará en poco tiempo, pero la impaciencia comienza a asomarse y en lugar de esperar pacientemente en la sala de embarque designada, usted decide tomar un camino diferente, un avión que está en la sala de enfrente que parece más rápido de abordar. Yo le pregunto, ¿eso lo va a llevar realmente a su destino? No, ese es otro avión que va a otro lado, no a su destino. Esta misma situación refleja nuestra relación con Dios. A veces, en nuestra ansiedad y falta de confianza, buscamos soluciones rápidas y aparentemente más efectivas. Sin embargo, al hacerlo, nos desviamos del plan de Dios. Estamos tan ocupados buscando soluciones a nuestra manera que perdemos de vista la dirección divina. Al igual que esperar en la sala de embarque para abordar el avión que nos lleva a nuestro destino, confiar en Dios implica paciencia e implica fe. Y aunque pueda parecer que estamos estancados, en realidad estamos en el lugar correcto, esperando en la confianza de que Dios nos llevará exactamente donde necesitamos estar, en el momento perfecto. Confiar, o mejor dicho, esperar, implica dependencia. ¿Y a cuántos de nosotros aquí nos gusta ser realmente dependientes de otros? A ninguno de nosotros, seguramente. Todos nosotros luchamos por nuestra independencia. Siempre hay algo en nosotros que exclama como niños rebeldes: yo puedo cuidarme a mí mismo. Yo soy adulto. Yo soy niño grande. Cuando Dios quiere llevarnos en brazos a lugares de reposo en medio de la dificultad, decimos con orgullo: déjame, como un niño rebelde con su padre. Déjame, yo puedo solo. Soy un niño grande. Así como Israel. Pero ignoramos que fuimos creados para ser dependientes de nuestro Padre Celestial. ¿O acaso nos creamos a nosotros mismos? No. Entonces, ¿por qué pensamos que podemos vivir por nosotros mismos? Solo podremos tener una vida plena cuando reconozcamos que somos dependientes y nos sometamos al señorío de Cristo. Confiar, o mejor dicho, esperar, también tiene la connotación de quedarse fijo en un lugar para llegar al lugar correcto. Si yo voy a esperar en Dios, yo no voy a correr a ninguna parte. No puedo correr a ninguna otra parte. No puedo pensar que conozco la situación mejor que Dios. No puedo pensar que conozco cuáles son sus mejores recursos para utilizar. Si sus pensamientos son más grandes que mis pensamientos, y si sus caminos son mejores que mis caminos,
¿Qué me hace creer que puedo decirle a Dios lo que tiene que hacer y cómo hacerlo? Confiar, o mejor dicho, esperar, no es un acto pasivo, sino activo. Esperar en Dios no es aguardar a que Él nos envíe un mensaje de texto diciendo, fulano de tal, esto es lo que tienes que hacer. Nos gustaría, pero así no funciona. Debido a que sin fe es imposible agradar a Dios, debemos aprender a poner nuestra fe por obra. Es decir, que en medio de las dificultades esperamos en Dios, sabiendo que Él se hará cargo de dicha situación en su tiempo, a su manera y con sus métodos. Otra vez, esperar en Dios es comprender que Él se hará cargo de dicha situación en su tiempo, en su manera y con sus métodos. ¿Y esto, cómo comenzamos con esto? ¿Qué usted se puede llevar de esta noche? ¿Cómo comienzo a confiar en Dios? Esto comienza con una actitud de convicción en nuestra mente, para buscar activamente la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué pensamiento tiene que poner en su mente? Señor, tú eres Señor de mi vida. No solamente tú tienes planes, tú ejecutas esos planes. Tú tienes la última palabra en todo lo que ocurre conmigo. Comprender esto va a hacer que incluso en medio de tiempos turbulentos podamos vivir con confianza y esperanza. Si nuestra vida está hecha un auténtico desierto, llevémosla ante los pies de nuestro Creador. Digámosle, Señor, perdóname, yo no he esperado en ti. Pues solo Él tiene la grandeza y el amor para hacer de nuestra vida un jardín donde more su presencia. Ahora, usted se preguntará, bueno, ¿y por qué este estudio no se llama Confiar en Dios o algo así? ¿Por qué se llama I? Porque en contraste con todo lo anterior, colocar nuestra confianza lejos del Señor es necedad y trae consecuencias severas a nuestras vidas. Cuando lo hacemos, intrínsecamente, estamos pensando que Dios fallará y que sus promesas no son suficientes. Cuando confiamos en otras cosas que no son Dios, decimos, Dios, tú no me sirves esta vez. Muchas gracias. Y por lo tanto podemos resumir este estudio y estos 6 hay en uno solo. Hay de aquellos que no esperan en el Señor. Que no nos pase. Señor, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que estas verdades no sean como palabras que leemos en el periódico que hoy están, mañana quién sabe, sino que más bien tú imprimas por medio de tu Espíritu estas palabras y las selles en nuestros corazones y en nuestras mentes de tal manera que nosotros podamos vivir para tu honra y tu gloria. Padre, confesamos que muchas veces nosotros no hemos confiado en ti. Hemos confiado en el dinero, hemos confiado en los placeres, hemos confiado en nuestra posición, hemos confiado en nuestros planes que no hemos consultado contigo. Y te pedimos perdón, porque decimos ser siervos tuyos, pero vivimos como si tú no existieras. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a confiar en medio de las dificultades y en nuestro caminar diario, de tal manera que te honremos y te demos toda la gloria, pues solo tú eres digno de nuestra adoración y de nuestra confianza. Yo quisiera, hermano, esta noche que ahí en una posición de oración tomáramos unos cuantos minutos, unos instantes para ponernos a cuentas con el Señor. Ahí en tu casa, ahí donde estás, yo quisiera que oraras al Señor y que nos pusiéramos a cuentas cada uno, porque ciertamente no hemos confiado en Él la mayoría del tiempo. Así que vamos a dar unos minutos para que podamos ponernos a cuentas delante de Dios. Recuerda, este probablemente sea el momento más importante del día. No lo desaprovechemos.
Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Sella estas palabras con tu Espíritu Santo en nuestros corazones y bendícenos hasta que nos volvamos a ver. Amén.